Este es el Salmo 91, uno de los más poderosos y amados por millones de creyentes en todo el mundo, un refugio eterno donde Dios mismo promete cubrirte con su sombra y levantarte en medio de cualquier peligro. Este salmo habla de protección divina, de la paz que solo el Altísimo puede dar cuando el miedo intenta apoderarse del corazón, cuando la vida se oscurece, cuando el alma tiembla y cuando parece que las fuerzas ya no alcanzan. Si estás escuchando estas palabras ahora, no es casualidad. Dios te trajo hasta aquí porque quiere recordarte que no estás solo, que no estás desamparado, que no estás indefenso. Él es tu escudo, tu sombra, tu fortaleza y tu refugio en cada batalla, incluso en aquellas que nadie ve. Antes de continuar, escribe en los comentarios una frase de fe, algo que salga de lo más profundo de tu espíritu. Quizás: Señor, cúbreme con tus alas y protégeme del mal. Al escribir esa frase de fe, dejas una constancia ante Dios de tu confianza, un pequeño acto espiritual capaz de abrir grandes puertas en tu vida. Dale like, suscríbete para seguir recibiendo mensajes como este y comparte este video en WhatsApp para que la protección del Altísimo llegue también a quienes amas. Proclamo que mientras avanzan estas palabras, una luz poderosa empieza a rodearte por completo. Una luz que brota del corazón del Omnipotente y toca las áreas donde más necesitas restauración. Declaro que lo que te ha estado oprimiendo pierde fuerza ahora mismo, porque la voz del Altísimo se levanta sobre ti con autoridad y con misericordia. Anuncio que toda sombra que se ha querido quedar en tu mente se desvanece cuando escuchas esta promesa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese abrigo te cubre, esa sombra te protege, esa presencia te envuelve. Establezco que en este instante una paz sobrenatural empieza a descender sobre ti como un manto que calma, que limpia, que fortalece, que devuelve claridad y consuelo al corazón cansado. Ordeno, en el nombre del Dios viviente, que toda ansiedad que te haya perseguido se derrumbe ahora mismo, que toda angustia que ha querido robar tu sueño se rompa de raíz, que todo temor que intenta paralizarte quede sin poder frente a la sombra del Omnipotente. Profetizo sobre tu vida que aquello que ha querido hundirte será transformado en testimonio, que los escenarios que parecían imposibles se abrirán por caminos nuevos, que la oscuridad que te rodeaba empieza a retroceder con cada palabra que entra en tu espíritu, que descienda sobre tu hogar una protección tan fuerte que ningún ataque espiritual pueda cruzar las puertas de tu casa, y que se active una cobertura divina sobre tu cuerpo, tus pensamientos, tus pasos, tu familia y tus finanzas. A medida que estas palabras siguen avanzando, algo empieza a despertarse dentro de ti. Una valentía que creías perdida, una fuerza que estaba apagada, una confianza que parecía debilitada. Se levanta dentro de tu espíritu una certeza poderosa. Dios pelea por ti, Dios te sostiene, Dios te guarda, Dios te cubre. Y aunque el enemigo haya intentado rodearte con confusión, con miedo o con amenazas silenciosas, anuncio que ninguna de esas armas prosperará, porque así lo establece la palabra. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te llegarán. Se ilumina ahora una verdad profunda. Estás bajo protección directa del Altísimo, y eso significa que nada puede tocarte sin que Dios lo permita y sin que Él tenga un propósito mayor. Rompo toda palabra negativa que haya sido declarada sobre tu vida, toda maldición generacional que haya querido permanecer en tu línea familiar, toda voz interna que te hace creer que no puedes,
que no vales, que no avanzarás. Cancelo todo ataque espiritual enviado contra ti, contra tu mente, contra tu salud, contra tu estabilidad emocional, contra tu economía, contra tus relaciones y contra tu paz interior. Deshago toda obra oculta del enemigo que haya intentado infiltrarse en tus noches, en tus pensamientos, en tus decisiones. Que caiga por tierra toda opresión que te ha estado rodeando y se levante ahora un cerco de fuego divino alrededor de ti. En lo profundo de tu alma se abre una claridad nueva, una conciencia más amplia de la presencia de Dios a tu lado. No estás luchando solo, no estás cargando solo, no estás enfrentando esta temporada sin respaldo celestial. Dios interviene en tu camino con una autoridad que no se discute, con una fuerza que no se detiene, con una fidelidad que nunca falla. Aplico la promesa del Salmo 91 sobre tus pasos. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas encontrarás refugio. Esas alas te envuelven ahora mismo, fortalecen tu espíritu y te recuerdan que el temor no tiene poder cuando estás cubierto por Dios. Se suelta sobre tu corazón una valentía nueva, una determinación que rompe cadenas invisibles y te prepara para una etapa más alta, más firme y más llena de propósito. Proclamo que se activa en tu vida una atmósfera de protección constante. Cuando duermes, cuando trabajas, cuando sales de casa y cuando vuelves. Que ningún mal toque tu puerta, que ninguna enfermedad destruya tu fuerza, que ningún enemigo espiritual cruce los límites que Dios ha puesto alrededor de ti, que todo intento del mal se encuentre con muros infranqueables levantados por la mano del Altísimo. Profetizo que tu espíritu recibe claridad donde había confusión, descanso donde había tensión, fuerza donde había desgaste y esperanza donde había vacío. A medida que esta oración continúa avanzando, una fortaleza diferente empieza a construirse dentro de ti, una estructura espiritual firme que reemplaza cada grieta que el miedo dejó en tu interior. Anuncio que la presencia del Altísimo se mueve con poder sobre las áreas donde más has luchado, donde más has sido atacado, donde más has llorado en silencio. Establezco que la sombra del Omnipotente te cubre ahora con una densidad espiritual que aplasta todo plan oculto contra ti. Proclamo que ninguna estrategia del mal podrá prosperar porque hay un decreto divino sobre tu vida. Estás bajo el abrigo del Altísimo, y eso significa que todo ataque pierde derecho, toda amenaza pierde fuerza, toda oscuridad pierde territorio. Ordeno que se levante un muro de luz alrededor de tu mente, que toda voz de temor quede silenciada y que se active una revelación profunda de quién eres en Dios, amado, protegido, guardado, sostenido por su mano. Mientras el poder de Dios se mueve sobre ti, sin que siquiera tengas que pedirlo, algo empieza a liberarse dentro de tus emociones. Profetizo que se disuelve toda carga emocional acumulada, toda angustia que te ha robado el descanso, todo peso invisible que has llevado por años sin saber cómo soltarlo. Que se abra un espacio nuevo donde tu alma pueda respirar, donde tu espíritu pueda fortalecerse, donde tu corazón pueda latir sin miedo. Rompo en el nombre del Señor toda cadena emocional que te mantenía atado a recuerdos dolorosos, a palabras hirientes, a experiencias que marcaron tu vida de forma negativa. Cancelo toda herida no sanada que el enemigo haya usado para debilitarte. Deshago todo pensamiento tóxico que intenta sabotear tu avance, tus sueños, tu fe, tu identidad. Se levanta ahora una luz que expone lo que antes estaba oculto y te da la fuerza para pisar firme sobre terreno seguro. Proclamo que tu hogar queda cubierto por la promesa eterna del Salmo 91, que cada habitación
es marcada por la paz del Altísimo, que tu cama es visitada por la serenidad divina, que tus noches se vuelven territorio protegido por la presencia de Dios. Que ningún espíritu de tormento tenga permiso para tocar tus sueños ni inquietar tu descanso. Ordeno que se rompan todas las opresiones nocturnas, pesadillas, insomnio, sobresaltos, cargas invisibles que solo tú conoces. Profetizo que esta misma noche dormirás bajo alas celestiales, sin temor, sin presión, sin preocupación, porque el Omnipotente te guarda incluso cuando no eres consciente de su presencia. En este punto de la oración se despierta una autoridad diferente en tu espíritu, una valentía que no viene de tu fuerza, sino de la fortaleza del Señor que pelea por ti. Declaro que ninguna enfermedad, sea física, mental o emocional, podrá destruirte. Que toda dolencia que ha intentado debilitarte se somete bajo la autoridad de Dios. Establezco que tus células reciben renovación divina, que tu cuerpo recibe fuerza, que tu energía se restaura, que tus pensamientos se ordenan, que tu alma recupera equilibrio. Rompo toda palabra que hayas dicho en momentos de cansancio, como «no puedo más», «no tengo fuerza», «no sé cómo seguir». Las reemplazo proféticamente por vida, por esperanza, por poder, por la verdad del Altísimo, que dice que Él es tu refugio y tu fortaleza. Mientras estas palabras tocan lo más profundo de tu interior, deshago toda obra espiritual que haya intentado atacar tus finanzas. Cancelo escasez, cierres, bloqueos, ciclos repetitivos que te hacen avanzar un paso y retroceder dos. Profetizo que se abren nuevas puertas de provisión, oportunidades inesperadas, conexiones divinas y resultados que solo Dios puede provocar. Establezco que ninguna mano del enemigo podrá tocar lo que Dios tiene destinado para ti. Ordeno que las deudas se reduzcan, que la presión económica se alivie, que la ansiedad por el futuro desaparezca, porque el Altísimo es tu proveedor, y Él no falla, Él no miente, Él no abandona a los suyos. Se ilumina en tu espíritu una convicción nueva. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que esté pasando ahora mismo, tú estás protegido, tú estás guardado, tú estás rodeado, tú estás envuelto en la sombra del Omnipotente. Profetizo que ninguna noticia negativa tendrá permiso para destruir tu paz. Ningún diagnóstico será una sentencia. Ninguna traición será tu final. Ningún ataque espiritual tendrá la última palabra. Dios interviene en tu historia con precisión divina, con misericordia firme, con poder inquebrantable. Anuncio que la fuerza que viene ahora sobre ti no es emocional, no es pasajera, no es humana, es espiritual, eterna, profunda. Una fuerza que te permitirá avanzar en temporadas donde antes te habrías rendido. Una fuerza que rompe desgastes internos. Una fuerza que desbarata todo plan oculto. Una fuerza que te recuerda que no luchas solo, que no avanzas solo, que no te defiendes solo. Dios pelea por ti, camina contigo, te sostiene y te levanta. Se suelta sobre tu vida una unción protectora que blindará tus decisiones, tus pasos, tus conversaciones, tus proyectos y cada una de tus batallas. Establezco que lo que viene para ti no será destrucción, sino restauración. No será pérdida, sino multiplicación. No será miedo, sino coraje. No será oscuridad, sino luz abundante. Profetizo que tu espíritu se eleva, que tu fe se enciende, que tu alma recuerda que el Altísimo está contigo y que su sombra es suficiente para quebrar cualquier poder del mal. En lo más secreto de tu alma, empieza a abrirse ahora un espacio donde Dios derrama nuevas certezas, un territorio interior que estaba esperando una palabra precisa para despertar.
Profetizo que esta apertura espiritual trae claridad donde hubo confusión y valentía donde antes habitaba el miedo. Declaro que el Altísimo se mueve con poder en cada rincón de tu vida, tocando esas zonas silenciosas donde guardaste batallas que nadie conoce. Establezco que la sombra del Omnipotente se expande sobre ti como una barrera infranqueable, anulando todo movimiento del adversario que haya intentado sembrar caos, división o temor. Proclamo que cada paso que des estará cubierto por la promesa eterna del Salmo 91. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de mi día. Ordeno que esa palabra se vuelva un escudo real, tangible, activo sobre tu espíritu. Mientras Dios obra más profundamente en tu vida, anuncio que se derriban todas las estructuras internas que te mantenían en expectativas de fracaso. Establezco que toda creencia limitante se quiebra, toda idea de que no eres suficiente se invalida, toda visión distorsionada de ti mismo se ilumina con verdad divina. Rompo toda atadura emocional que provenga del pasado, de voces que te marcaron, de heridas que te hicieron dudar de tu valor. Cancelo todo acuerdo mental que hayas hecho con el miedo, consciente o inconscientemente. Deshago en el nombre del Altísimo todo sentimiento de abandono o rechazo que haya arraigado en tu corazón. Que caiga por tierra toda mentira espiritual que el enemigo sembró para debilitar tu identidad. A medida que estas palabras penetran más profundo, establezco protección sobre tu familia. Declaro que la sombra del Omnipotente rodea a cada persona que amas, aunque no estén físicamente contigo. Profetizo que sus caminos quedan cubiertos, que sus noches quedan en paz, que sus cuerpos reciben salud, que sus pensamientos son guardados y que sus decisiones quedan fortalecidas bajo la sabiduría divina. Ordeno que todo espíritu de división, conflicto o desgaste familiar pierda autoridad y se desvanezca. Que se suelte un ambiente de armonía dentro de tu casa, un aire de respeto, unidad y restauración. Que Dios intervenga en cualquier relación fracturada y ponga paz donde el enemigo intentó sembrar caos. Se levanta ahora en tu interior una valentía espiritual que reemplaza toda sensación de vulnerabilidad. Proclamo que tu espíritu se fortalece como un roble plantado junto a aguas vivas, que no se quiebra ante la tormenta, no se dobla ante la presión, no retrocede ante la batalla. Establezco que tu discernimiento se agudiza y empiezas a ver lo que antes no podías identificar: intenciones, movimientos, oportunidades, trampas, puertas abiertas y caminos bloqueados. Profetizo que recibirás una sensibilidad espiritual tan clara que sabrás cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo retroceder sin temor. Mientras el poder de Dios continúa envolviéndote, anuncio que toda carga que llevaste sobre tus hombros empieza a soltarse, que se desatan los nudos en tu espíritu, que se aligeran los pesos internos, que se rompen los ciclos de agotamiento emocional que absorbían tu energía. Cancelo el cansancio espiritual acumulado, ese que no se soluciona durmiendo, sino siendo renovado por la presencia del Altísimo. Declaro que la fuerza de Dios entra en tus huesos, en tu respiración, en tus pensamientos y en tu ánimo. Que cada área debilitada se restaure con vida nueva. Profetizo ahora sobre tu futuro. Establezco que el mal no podrá anticiparse a tus pasos, que ninguna trampa preparada para ti funcionará, que todo ataque espiritual oculto será expuesto antes de tiempo. Declaro que Dios te guardará incluso de lo que tú no ves. Proclamo que la promesa del Salmo 91, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos,
se activa hoy como un decreto sobre tu vida. Ordeno que esos ángeles te rodeen, te acompañen, te defiendan, te protejan y te alcen cuando alguna piedra se cruce en tu camino. En este punto, tu espíritu empieza a recibir una paz que no depende de circunstancias, sino de la certeza absoluta de que estás cubierto por Dios. Se deshacen las prisas internas, se ordenan tus emociones, se aclaran tus pensamientos. Anuncio que tu mente recibe descanso, que tu corazón recibe quietud y que tu alma encuentra un refugio donde el miedo pierde todo poder. Cancelo todo pensamiento repetitivo, invasivo o angustiante. Rompo toda ola de ansiedad que estaba golpeando tu interior. Profetizo que pensamientos de orden, fortaleza y esperanza reemplazan todo lo que antes te hacía tambalear. Se ilumina dentro de ti una seguridad que nace de Dios. No avanzas solo, no luchas solo, no caminas sin respaldo. Dios está contigo en cada paso, en cada decisión, en cada proceso. Dios abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que te evitarán dolor. Establezco que tu camino se endereza, que tu propósito se reafirma, que tus dones se activan, que tu voz se fortalece, que tu vida se alinea con el plan divino. Profetizo que ningún terror nocturno podrá volver a dominarte, que ninguna amenaza espiritual te tocará, que ninguna sombra se quedará en tu habitación, que ningún mal se asentará en tu casa. Dios interviene a tu favor, incluso en lo que aún no entiendes. Y en este mismo instante, la sombra del Omnipotente se vuelve más intensa, más fuerte, más palpable alrededor de ti. Mientras una nueva profundidad espiritual se abre dentro de ti, percibes que algo empieza a alinearse en tu interior, como si Dios estuviera reacomodando piezas que por años estuvieron en lugares incorrectos. Profetizo que esta alineación trae orden donde había caos, dirección donde había confusión y propósito donde antes sentías vacío. Declaro que la sombra del Omnipotente te envuelve con una suavidad poderosa, capaz de calmar tu alma y al mismo tiempo levantar un muro impenetrable contra toda oscuridad que ha pretendido tocar tu vida. Establezco que la palabra eterna del Salmo 91 se hace viva en este mismo segundo. Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Que esta verdad se convierta en un cimiento firme bajo tus pies. Profetizo que cualquier miedo que te haya acompañado durante años empieza a disolverse ahora mismo. Rompo el temor al fracaso, el temor a la pérdida, el temor al abandono, el temor a la enfermedad, el temor a que todo salga mal, el temor a no poder mantenerte en pie. Declaro que esos temores dejan de tener autoridad porque la luz de Dios expone cada sombra que se escondía en tu interior. Ordeno que se eliminen las raíces más profundas del miedo, incluso aquellas que nacieron en la infancia o en experiencias dolorosas que todavía resonaban en tu alma. Establezco una nueva fortaleza espiritual, una resistencia divina que se levanta dentro de ti, imposible de quebrar por ataques externos. A medida que esta oración continúa moldeando tu espíritu, anuncio que se rompe toda inseguridad que te hacía dudar de tus capacidades. Profetizo que recibes identidad, seguridad y convicción. Declaro que tu voz encuentra firmeza, tus decisiones encuentran claridad y tu espíritu se estabiliza sobre la roca que es Dios. Deshago toda palabra negativa que otros sembraron en ti, palabras que marcaron tus pasos, que apagaron tu avance, que te hicieron sentir insuficiente. Cancelo toda etiqueta que te haya limitado emocionalmente. Que caiga por tierra cualquier sentencia pronunciada sobre ti y se levante en su lugar la identidad pura que Dios diseñó para tu vida. Mientras Dios te envuelve con su presencia,
Anuncio protección sobrenatural sobre tu camino. Declaro que cada paso que des está acompañado por la luz divina que te guía lejos de trampas, lejos de engaños, lejos de personas que no aportan bien, lejos de caminos que te robarían paz. Establezco que tus pies caminarán por sendas seguras, que tus manos prosperarán en lo que toquen y que tu espíritu tendrá discernimiento para identificar lo que proviene de Dios y lo que no. Profetizo que tu percepción espiritual se afina, que tus sentidos internos despiertan y que empiezas a notar señales, advertencias y direcciones del cielo que antes pasaban desapercibidas. Se activa ahora una protección especial sobre tu salud. Declaro que tu cuerpo recibe fortaleza divina, que tus órganos se alinean, que tus pensamientos se despejan, que tus emociones se estabilizan. Rompo toda enfermedad que haya querido detenerte, ya sea reciente o de larga duración. Cancelo dolores, inflamaciones, tensiones y malestares que afectaban tu día a día. Ordeno restauración total sobre tu cuerpo, desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de tus pies. Profetizo energía renovada, vitalidad espiritual, descanso profundo y bienestar prolongado. Que el Altísimo te guarde de todo mal físico y emocional. Que la cobertura del Salmo 91 se active como un escudo que repele toda enfermedad que intente tocarte. En este tramo de la oración se levantan decretos proféticos sobre tu futuro. Declaro que lo que parecía cerrado se abrirá, que lo que estaba detenido fluirá, que lo que parecía imposible se hará accesible por intervención divina. Establezco nuevos comienzos, nuevas oportunidades, nuevas conexiones y nuevas puertas que solo Dios puede abrir. Profetizo que no caminarás más en ciclos repetitivos donde avanzas poco y retrocedes mucho. Rompo esos patrones de derrota y declaro que entras en una temporada de estabilidad, crecimiento y expansión. Que se abran caminos donde antes encontrabas muros, que se presenten soluciones donde solo veías complicaciones, que se manifiesten respuestas donde antes había silencio. Mientras estas palabras continúan tocando tu espíritu, anuncio protección especial sobre tu economía. Deshago todo ataque espiritual contra tus finanzas. Cancelo pérdidas inesperadas, gastos que drenan tu paz, situaciones que roban tu estabilidad y ciclos de escasez que parecían interminables. Declaro multiplicación, provisión divina, favor en lugares donde no esperabas recibirlo. Establezco que oportunidades legítimas se presentarán en tu camino y que sabrás identificar cuáles vienen de Dios y cuáles no. Profetizo que tu vida financiera se estabiliza, que tu mente se libera del estrés económico y que recibes ideas, estrategias y puertas que traerán descanso y abundancia. Se despierta en tu interior una certeza profunda. No tienes por qué vivir con miedo. No tienes por qué esperar lo peor. No tienes por qué suponer que la oscuridad tiene poder sobre ti. Dios va delante de ti, detrás de ti, a tu lado y sobre tu cabeza. Declaro que la sombra del Omnipotente no se apartará de tu vida, que te seguirá a donde vayas, que te guardará en lo alto y en lo profundo, en lo visible y lo oculto, en lo que entiendes y en lo que aún te confunde. Profetizo que esta protección no será temporal, será constante, diaria, continua, estable como la fidelidad eterna del Altísimo. Y mientras esta verdad se afianza en tu espíritu, anuncio que se deshace todo plan del enemigo para llenarte de ansiedad. Declaro calma mental, serenidad emocional, descanso profundo y una estabilidad interior que no depende de tu situación externa, sino de la presencia del Dios que te cubre con sus alas. Ahora tu corazón entra en un nivel espiritual donde la luz se vuelve más nítida, más firme y más capaz de desplazar cualquier sombra que haya estado rondando tu vida.
Profetizo que esta luz no es simbólica, sino una manifestación real de la presencia del Altísimo que se activa sobre ti. Declaro que mientras escuchas estas palabras, tu espíritu comienza a reconocer una verdad que transforma. Estás guardado por Dios, cubierto por su sombra, protegido por su poder. Establezco que la promesa del Salmo 91 se enraiza en tu interior con una fuerza indestructible. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Que esta promesa se vuelva un decreto escrito sobre tu casa, tu cuerpo, tu alma y tu futuro. Profetizo que se rompen todas las sensaciones internas de inseguridad que te hacían vivir en alerta constante. Declaro que tu espíritu deja de anticipar desgracias, deja de esperar lo peor, deja de temer al futuro. Establezco que tu mente recibe estabilidad y que tus emociones se calman con una paz sobrenatural que no proviene del mundo, sino de la presencia del Omnipotente. Rompo toda ansiedad crónica, todo temor por el mañana, toda angustia que te mantenía atrapado en pensamientos repetitivos. Cancelo la presión interna que te empujaba a sentirte responsable de todo, cargando más de lo que correspondía a tus hombros. Ordeno que esas cargas caigan ahora mismo en manos de Dios, porque Él es tu refugio y tu fortaleza. A medida que este mensaje avanza, anuncio que el Altísimo empieza a trabajar en áreas de tu vida donde tú ya no sabías qué más hacer. Profetizo intervención divina en asuntos que se habían estancado, en situaciones que parecían insolubles, en problemas que te drenaban energía. Establezco que lo que estaba detenido comienza a moverse, lo que estaba cerrado empieza a abrirse, lo que estaba oscuro recibe claridad. Anuncio que Dios rompe barreras invisibles que impedían tu avance y destruye las trampas que el enemigo preparó para que tropezaras emocionalmente, espiritualmente o financieramente. Que caiga por tierra toda obstrucción que frenaba tu crecimiento. Se despierta ahora en tu espíritu una autoridad nueva, una firmeza interior que no depende de tus emociones, sino de la presencia del Altísimo. Declaro que cada palabra que pronuncies tendrá peso espiritual, que tu oración tendrá impacto, que tus pasos estarán respaldados por el cielo. Profetizo que tu fe deja de ser frágil o intermitente y se vuelve estable, profunda y valiente. Establezco que cualquier dardo que el enemigo intente lanzar contra ti se desintegra al contacto con la luz divina que te rodea. Rompo toda obra de confusión enviada en tu contra. Deshago todo ataque espiritual disfrazado de pensamiento, de sueño, de preocupación o de desánimo. Mientras tu espíritu se fortalece, anuncio protección especial sobre tus relaciones. Declaro que Dios te libra de falsas amistades, de intenciones ocultas, de manipulaciones emocionales y de vínculos que consumen tu energía sin aportar nada bueno. Profetizo alineamiento divino. Personas correctas llegan, personas equivocadas se apartan, puertas sanas se abren, puertas peligrosas se cierran. Establezco que tus conversaciones serán guiadas por sabiduría, que tu intuición espiritual será afinada y que sabrás distinguir claramente quién viene enviado por Dios y quién no. En este punto de la oración, la presencia del Altísimo empieza a sanar heridas antiguas que aún influían en tu forma de pensar, sentir y relacionarte. Rompo traumas que estaban latentes, aunque te parecía que ya estaban superados. Cancelo memorias que te hacían reaccionar con dolor ante situaciones que no merecían tanta carga emocional. Deshago cicatrices invisibles que te hacían desconfiar o retraerte. Declaro restauración emocional profunda, completa y permanente. Anuncio que la paz de Dios entra como una brisa suave en los rincones más escondidos de tu alma,
allí donde ni tú habías querido mirar. Profetizo ahora sobre tus caminos futuros. Declaro que los ángeles del Señor te guardan en todos tus trayectos, en cada desplazamiento, en cada decisión. Establezco que ninguna desgracia inesperada tendrá permiso para tocarte. Anuncio que la promesa divina a sus ángeles mandará acerca de ti se vuelve una realidad tangible alrededor de tu vida. Ordeno protección contra accidentes, contra pérdidas, contra decisiones equivocadas, contra movimientos apresurados y contra peligros que ni siquiera percibes. Declaro que caminas bajo una cobertura celestial que neutraliza cualquier ataque visible o invisible. Tu espíritu empieza a recibir valentía para hacer lo que antes posponías por miedo. Profetizo que te levantarás con fuerza, que enfrentarás conversaciones necesarias, que tomarás decisiones que te llevarán a un futuro más amplio y libre. Establezco que se rompen todas las ataduras al estancamiento, a la indecisión, a la duda y a la parálisis emocional. Declaro que tu vida se mueve hacia adelante con propósito, dirección y estabilidad. Y mientras esta palabra penetra lo más profundo de tu interior, anuncio que la sombra del Omnipotente se vuelve aún más intensa sobre ti. Una sombra que no oscurece, sino que protege, que no limita, sino que cubre, que no aprisiona, sino que libera. Proclamo que esta sombra divina será tu compañera constante, tu refugio en momentos de incertidumbre y tu escudo frente a cualquier ataque espiritual. Mientras Dios actúa sin que tú lo notes, un movimiento diferente empieza a formarse dentro de ti, como una corriente espiritual que reorganiza todo lo que estaba disperso, roto o debilitado. Profetizo que esta corriente trae renovación inmediata a tu ser interior y establece un orden divino en cada área donde había confusión. Declaro que tu espíritu se expande para recibir mayor paz, mayor claridad y mayor fortaleza. Establezco que la promesa del Salmo 91, esa palabra que asegura que Dios es tu abrigo, tu sombra, tu protección, se manifiesta ahora como una realidad tangible que rodea tu cuerpo, tus pensamientos y tu vida entera. Rompo toda carga mental acumulada que llevabas en silencio. Cancelo pensamientos oscuros, repetitivos o agotadores. Deshago patrones internos que te obligaban a vivir en alerta constante, esperando siempre un peligro, un conflicto o un fracaso. Declaro que esa expectativa negativa se derrumba ahora mismo por el poder del Altísimo. Profetizo que tu mente se aclara, que tu espíritu descansa y que tu corazón encuentra un ritmo estable, sostenido por la paz divina. Ordeno el silencio de toda voz espiritual que te confundía, te angustiaba o te hacía dudar de tu valor. En este tramo de la oración, anuncio que Dios comienza a revisar profundamente tus cimientos emocionales. Profetizo que se sana lo que estaba agrietado, se restaura lo que fue quebrado, se endereza lo que estaba torcido. Declaro que experiencias pasadas que aún tenían influencia sobre tus reacciones pierden autoridad sobre tu presente. Establezco que tu identidad se afirma en la verdad divina y no en heridas antiguas. Rompo toda comparación que te hacía sentir insuficiente, toda vergüenza que te hacía esconder partes de ti, toda decepción que te hacía bajar la mirada. Proclamo restauración emocional completa, aunque haya áreas de tu vida que nunca te atreviste a tocar. A medida que esta oración avanza, la presencia del Omnipotente empieza a moverse alrededor de tu hogar. Declaro que tu casa queda cubierta espiritualmente, que las puertas y ventanas son blindadas por la luz divina, que ningún espíritu de conflicto, división o intranquilidad podrá entrar. Profetizo que tu ambiente se vuelve ligero, armonioso, lleno de serenidad.
Establezco que la paz se convierte en el clima permanente de tu hogar, incluso si antes todo parecía lleno de tensión. Ordeno que se rompan discusiones constantes, atmósferas cargadas, energías pesadas y cualquier intervención espiritual que haya querido alterar tu descanso. Proclamo que la bendición divina toca tus proyectos. Anuncio que tus ideas comienzan a abrirse paso, que tus planes reciben favor, que tus esfuerzos dan fruto. Declaro que ya no trabajarás desde la frustración, sino desde la guía divina, que sabrás cuándo avanzar, cuándo pausar y cuándo cambiar de dirección. Profetizo que oportunidades alineadas con tu propósito aparecerán sin que tengas que forzarlas. Rompo la sensación de bloqueo que te acompañaba cuando intentabas salir adelante. Establezco que tus manos prosperarán y que tu mente recibirá estrategias inspiradas por Dios. En lo profundo de tu alma algo empieza a elevarse, una valentía que no habías sentido en años. Declaro que esta valentía no es impulsiva, sino estable, sabia y guiada por el Espíritu de Dios. Profetizo que tendrás coraje para hacer lo que has evitado por miedo, para hablar lo que has callado, para soltar lo que te ha hecho daño y para abrazar lo que te devolverá vida. Establezco que no volverás a retroceder ante desafíos que antes te paralizaban. Ahora caminas bajo la sombra del Omnipotente, y eso te convierte en alguien imposible de derribar. Anuncio que Dios rompe barreras invisibles que te mantenían emocional o espiritualmente atado. Rompo la sensación de estar atrapado en ciclos. Cancelo repeticiones dolorosas. Deshago acostumbramientos tóxicos donde te quedabas por miedo a cambiar. Declaro que tu alma se libera de cadenas que parecían parte de tu identidad, pero que nunca fueron tu destino. Profetizo que respiras con mayor libertad, mayor conciencia, mayor paz. Se despierta en tu espíritu una sensibilidad especial para escuchar la voz de Dios. Declaro que distinguirás su guía en decisiones importantes, en conversaciones clave, en señales que antes pasaban desapercibidas. Establezco claridad para entender lo que es para ti y lo que no es. Rompo la confusión espiritual que te hacía dudar en cada paso. Profetizo que tu discernimiento será afinado al punto de identificar cualquier ataque espiritual, incluso antes de que ocurra. Mientras esta luz divina se expande, anuncio protección total sobre tu salud emocional. Declaro que el estrés pierde fuerza. Profetizo que tu sistema nervioso recibe calma, que tu respiración se vuelve profunda y que la ansiedad que vivía como un huésped indeseado dentro de ti queda anulada. Establezco que la paz del Altísimo se convierte en tu estado natural. Y mientras esta obra continúa, proclamo que tus noches quedan bajo vigilancia celestial, que ningún sobresalto te interrumpa, que ningún pensamiento te robe descanso, que ningún espíritu perturbe tu sueño. El que habita al abrigo del Altísimo descansa confiado. Y tú estás bajo ese abrigo ahora. Lo que sigue es una obra aún más profunda, que toca zonas internas que habían permanecido cerradas durante mucho tiempo. Profetizo que esas áreas que estaban endurecidas por el dolor comienzan a ablandarse bajo la luz del Altísimo. Declaro que Dios entra en espacios donde tus palabras no podían llegar, donde tus fuerzas no alcanzaban y donde tu comprensión no era suficiente. Establezco que tu espíritu se abre con confianza y recibe sanidad, dirección y una paz que reemplaza todo temor. Proclamo que la promesa del Salmo 91 continúa desplegándose sobre ti. Él te librará del lazo del cazador. Y anuncio proféticamente que cualquier lazo espiritual, emocional o mental queda roto ahora mismo. Rompo toda cadena invisible que te haya mantenido atado a comportamientos
que no reflejan quién eres realmente. Cancelo hábitos adquiridos por miedo, creencias que te frenaban y patrones repetitivos que te hacían tropezar en los mismos lugares. Deshago cualquier atadura emocional con situaciones o personas que drenaban tu vida. Establezco libertad total sobre tu alma. Profetizo que empiezas a caminar sin cargas añadidas, sin pesos injustos, sin voces que te distraigan del propósito divino. Anuncio que se activan ángeles guerreros alrededor de ti para proteger tus pasos de cualquier trampa diseñada contra tu destino. Declaro que ninguna estrategia oculta del enemigo prosperará, que ningún ataque nocturno te tocará, que ninguna influencia espiritual maligna podrá cruzar el cerco divino que te rodea. Establezco que lo que antes te hacía temblar hoy pierde su poder. Profetizo seguridad, firmeza y valentía en cada decisión. En este punto de la oración, un fuego espiritual comienza a quemar todo rastro de desánimo, de derrota y de confusión. Declaro que se consume toda duda que te paralizaba, toda vergüenza que te apagaba, toda tristeza que te hundía. Establezco que este fuego no destruye tu esencia, sino que purifica tu alma, refuerza tu carácter y despierta tu identidad en Dios. Profetizo que tu espíritu sale fortalecido, como oro refinado que ha atravesado la prueba para brillar con mayor intensidad. A medida que esta intervención divina continúa, anuncio protección especial sobre tus relaciones afectivas. Rompo influencias dañinas, manipulaciones emocionales y conexiones espirituales impropias que estaban robando tu paz. Cancelo vínculos que te mantenían atrapado emocionalmente. Declaro que solo permanecerán en tu vida aquellas personas destinadas por Dios para caminar contigo en paz, crecimiento y propósito. Establezco una atmósfera de respeto, claridad y amor sano alrededor de tus vínculos. Profetizo que tu voz interior cambia de tono. Aquella voz que te criticaba sin piedad comienza a silenciarse. Declaro que deja de exigirte perfección imposible, deja de recordarte errores pasados, deja de repetir mensajes de fracaso. Establezco que esa voz es reemplazada por una voz de verdad, de consuelo y de guía divina. Profetizo que empiezas a hablarte a ti mismo con amor, con sabiduría y con esperanza. Declaro que Dios te revela tu valor real y que esa revelación transforma tu autoestima. Mientras esta oración profundiza en tu espíritu, anuncio que tu futuro se expande. Declaro que ya no caminas con miedo a lo desconocido. Profetizo que Dios abre puertas que no esperabas, caminos que no imaginabas y posibilidades que creías imposibles. Establezco que el favor divino te acompaña, que oportunidades correctas se acercan y que lo que antes parecía inaccesible se vuelve alcanzable por intervención del Altísimo. Rompo cualquier barrera mental que te hacía limitar tus sueños. Proclamo que tu energía espiritual se renueva al punto de sentirte más vivo, más decidido, más fortalecido. Declaro que la debilidad emocional pierde control sobre ti. Profetizo que te levantas con claridad, con dirección y con propósito. Establezco que ningún pensamiento negativo dominará tu día, ninguna sombra apagará tu ánimo y ninguna preocupación te robará la paz. Eres sostenido por Dios, cubierto por sus alas, protegido por su mano. En esta fase profunda de la oración, anuncio que las lágrimas que derramaste no fueron en vano. Profetizo que cada una será transformada en fortaleza, en revelación, en sanidad. Declaro que heridas antiguas que aún causaban dolor se cierran completamente, sin dejar rastro emocional. Establezco que la alegría divina comienza a brotar en tu interior como un río que limpia, renueva y devuelve vida. Profetizo que el Salmo 91 se convierte desde hoy en tu cobertura diaria,
Declaro que lo recordarás en momentos de miedo, lo proclamarás en momentos de ataque, lo abrazarás en momentos de incertidumbre. Establezco que esta palabra será tu escudo constante, una llave espiritual que abrirá puertas y cerrará caminos peligrosos. Proclamo que la sombra del Omnipotente será tu compañía perpetua. Y mientras esta obra continúa operando en tu espíritu, declaro que nada de lo que te suceda escapará al control de Dios. Él te sostiene, Él te guarda, Él te cubre, Él te acompaña. Y su protección no tiene límites. En lo profundo de tu alma se abre ahora una claridad fresca, como si una ventana espiritual se desbloqueara y dejara entrar una luz que jamás habías percibido. Profetizo que esta claridad ilumina decisiones que antes te parecían confusas, direcciones que no entendías y emociones que no sabías interpretar. Declaro que el Altísimo te concede discernimiento agudo para reconocer caminos seguros y para identificar aquello que no proviene de Dios. Establezco que ninguna sombra mental podrá volver a nublar tu entendimiento, porque la luz divina se expande y conquista cada rincón donde antes reinaba la incertidumbre. Proclamo que esta luz te guía, te ordena y te protege. Anuncio que se desactivan trampas emocionales que te hacían caer una y otra vez en los mismos errores. Rompo ciclos donde dabas demasiado de ti a personas que no sabían valorar tu corazón. Cancelo la tendencia a cargar problemas ajenos como si fueran tuyos. Deshago cualquier patrón de autosacrificio que te ha desgastado sin recompensa. Establezco que aprendes a poner límites sanos, a proteger tu paz y a priorizar tu bienestar emocional sin culpa. Profetizo que tus relaciones comienzan a alinearse a este nuevo nivel de claridad. En este punto de la oración se derriban estructuras espirituales que habían intentado colarse en tus pensamientos a través del miedo. Declaro que el terror nocturno pierde toda potestad. Profetizo que ninguna sombra espiritual podrá acercarse a tu habitación, que ningún pensamiento intrusivo te robará el descanso, que ninguna imagen mental que no provenga de Dios logrará perturbar tus noches. Establezco serenidad profunda sobre tu sueño, declarando que descanses bajo la promesa eterna. No temerás el terror nocturno. Rompo cualquier opresión invisible que intentó perturbar tus horas de reposo. A medida que estas palabras avanzan, anuncio que Dios coloca un cerco de luz alrededor de tu familia. Profetizo protección para cada persona que amas, protección contra accidentes, enfermedades, malas decisiones, influencias negativas y ataques espirituales. Declaro que el Altísimo guarda a tu casa como un escudo viviente. Establezco que cada hogar asociado a ti recibe una cobertura especial donde la paz reina, la armonía crece y la presencia de Dios se manifiesta. Proclamo que ninguna plaga tocará tu morada, ni física ni espiritualmente. Rompo toda sensación de agotamiento interno que te hacía sentir drenado incluso después de descansar. Cancelo el cansancio acumulado que venías cargando como una sombra constante. Establezco que tu energía comienza a recuperarse, que tu cuerpo se alinea con salud divina, que tus emociones se estabilizan y que tu mente se fortalece. Profetizo que se restablece el equilibrio en tu ritmo de vida. Declaro que la renovación divina entra en tu interior y toca cada área desgastada o vulnerable. Ahora tu espíritu recibe instrucciones invisibles que Dios deposita sin ruido, sin presión y sin confusión. Profetizo que comienzas a percibir señales claras. ¿Cuándo avanzar? ¿Cuándo detenerte? ¿Cuándo hablar? ¿Y cuándo guardar silencio? Declaro que serás guiado incluso en decisiones que considerabas pequeñas, porque Dios cuida cada detalle de tu camino.
Establezco que tu sensibilidad espiritual se afina al punto de reconocer advertencias antes de que un problema aparezca y de aprovechar oportunidades incluso cuando parezcan mínimas. Anuncio que se rompen cadenas financieras que habían limitado tu crecimiento. Cancelo deudas que parecían interminables. Rompo ciclos de escasez que afectaban tu estabilidad. Deshago pérdidas recurrentes que drenaban tu esfuerzo. Declaro provisión sobrenatural, puertas de trabajo, ideas productivas, conexiones estratégicas y oportunidades que vienen directamente del cielo. Profetizo que el estrés económico pierde autoridad sobre ti y que tu vida financiera entra en un periodo de orden y abundancia. En esta fase de la oración, proclamo que la fortaleza del Altísimo se activa en tus emociones. Declaro que no volverás a hundirte fácilmente en tristeza, que tu alegría no dependerá de circunstancias, que tu ánimo no se desplomará ante críticas o rechazos. Establezco que tu corazón recibe estabilidad profunda, resiliencia, serenidad y valentía. Profetizo que las tormentas emocionales que antes te abrumaban, ahora encontrarán un espíritu firme, protegido y centrado en Dios. A medida que esta obra divina continúa, anuncio que lo que antes te afectaba intensamente pierde su poder. Palabras que te herían ya no tendrán impacto. Situaciones que te robaban paz ya no te desestabilizarán. Personas que manipulaban tus emociones ya no podrán hacerlo. Declaro que la sombra del Omnipotente se convierte en tu filtro espiritual. Nada que no provenga de Dios podrá tocar tu alma con fuerza destructiva. Profetizo que tu historia comienza a transformarse desde adentro. Declaro que sucesos dolorosos del pasado dejan de tener influencia sobre tu presente. Establezco que tu futuro se limpia de temores heredados, de memorias que te perseguían y de expectativas negativas. Proclamo que lo que te viene será mejor que lo que se fue, porque Dios toma tu vida con sus manos y la reescribe con esperanza. Y mientras esta claridad continúa llenando tu espíritu, declaro que tu confianza en Dios se vuelve inquebrantable, profunda, estable, imposible de derribar por ninguna circunstancia. Mientras la presencia de Dios sigue expandiéndose en tu interior, un movimiento distinto empieza a levantarse alrededor de tu vida, como una ola espiritual que te impulsa hacia adelante. Profetizo que esta ola rompe estancamientos, cancela retrocesos y empuja todo tu ser hacia un nivel más fuerte, más sabio y más protegido. Declaro que el Altísimo abre caminos donde no había ninguno, ilumina decisiones que antes te causaban temor y te guía con una precisión divina imposible de imitar. Establezco que la promesa del Salmo 91, con sus plumas te cubrirá, se vuelve un manto real que desciende sobre ti ahora mismo, cubriendo tu mente, tu corazón, tu cuerpo y tu espíritu con una protección impenetrable. Anuncio que se deshacen los nudos internos que te impedían avanzar con libertad. Rompo tensiones acumuladas, preocupaciones profundas, cargas silenciosas que nadie veía, pero que te pesaban cada día. Declaro que la ansiedad se desvanece, que los pensamientos repetitivos se apagan, que las sensaciones de alerta constante se disuelven en la presencia del Omnipotente. Profetizo que recibes descanso genuino en tu alma, ese descanso que no viene del sueño, sino de la paz divina que supera todo entendimiento. En este punto de la oración, tu espíritu comienza a recibir fortaleza sobrenatural. Declaro que te vuelves resistente a ataques emocionales, estable ante críticas, firme frente a desafíos y valiente ante lo desconocido. Establezco que tu carácter se fortalece sin volverse duro, que tu sensibilidad se mantiene sin volverte vulnerable y que tu paz se afirma
sin volverte conformista. Profetizo equilibrio, madurez, templanza y claridad. Anuncio que Dios rompe cualquier influencia espiritual que haya intentado contaminar tu entorno. Rompo opresiones, atmósferas pesadas, presiones invisibles y ataques que venían disfrazados de estrés, cansancio o confusión. Cancelo toda obra oculta enviada contra ti o contra tu hogar. Declaro que la luz divina ocupa cada espacio, cada habitación, cada rincón donde antes había inquietud. Establezco paz en tu ambiente, orden en tu casa y serenidad en tus noches. Profetizo que tus decisiones comienzan a alinearse con la voluntad de Dios. Declaro que se abren oportunidades correctas y se cierran puertas que te habrían llevado a dolor. Establezco que ya no caminarás en incertidumbre, sino en guía divina. Rompo la impulsividad que te hacía actuar sin pensar. Cancelo la indecisión que te hacía dudar de ti mismo. Proclamo que te conviertes en alguien estratégico, estable y espiritualmente consciente. Mientras esta intervención divina continúa, anuncio protección especial sobre tu salud física. Declaro que tu cuerpo se fortalece, que tu sistema inmune se eleva, que tus energías regresan y que dolencias persistentes comienzan a disminuir. Profetizo renovación celular, equilibrio hormonal, descanso profundo y vitalidad constante. Establezco que tu salud no será campo de batalla para el enemigo. Rompo toda herencia de enfermedad, todo diagnóstico que te atemorizó, toda inflamación que te debilitaba. Proclamo ahora que la sombra del Omnipotente te separa del peligro. Declaro que no caerás en trampas diseñadas para dañarte. Profetizo que personas con malas intenciones quedan expuestas antes de acercarse demasiado. Establezco que tus pasos están monitoreados por la providencia divina. Anuncio que tus caminos se vuelven seguros, tus trayectos son bendecidos y tus decisiones están custodiadas por ángeles asignados a tu vida. En esta fase de la oración, declaro que tu espíritu recibe autoridad para hablar, vida donde había muerte emocional. Rompo pensamientos fatalistas, declaraciones negativas o palabras que lanzaste en momentos de desesperación. Establezco que tu boca se llena de poder espiritual. Hablarás victoria, hablarás luz, hablarás crecimiento, hablarás propósito. Profetizo que tus palabras comenzarán a manifestar cambios reales a tu alrededor. A medida que esta oración avanza sin detenerse, anuncio que heridas antiguas que nunca terminaban de cerrar, finalmente cicatrizan. Declaro que el perdón invade tu corazón, no como un esfuerzo humano, sino como una obra divina que libera. Profetizo que dejarás de cargar memorias que pesaban demasiado, que tu mente se libera de escenas que volvían una y otra vez, que tu corazón deja ir lo que ya no pertenece a tu futuro. Proclamo que la promesa del Altísimo se cumple sobre ti. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha. Declaro que aunque otros sean derrotados por miedo, tú permanecerás firme. Establezco que aunque el caos toque a muchos, tu espíritu seguirá protegido. Profetizo que verás con tus ojos la victoria de Dios en áreas donde antes veías batalla tras batalla. Mientras tu espíritu entra en este tramo final de la oración, una paz profunda comienza a instalarse en tu interior. Una paz que no proviene de tus circunstancias, sino del Dios que te cubre con su sombra y te guarda en su poder. Profetizo que esta paz se convierte en tu nueva base emocional, un cimiento firme que no se quiebra por problemas, que no se altera por amenazas y que no se derrumba por noticias inesperadas. Declaro que esta paz divina será tu compañera diaria, entrando contigo a cada decisión, cada conversación, cada desafío
y cada momento de incertidumbre. Establezco que lo que antes te alteraba ahora pierde su fuerza, porque tu corazón descansa bajo la protección del Altísimo. Anuncio que el propósito de Dios sobre tu vida empieza a revelarse con mayor claridad. Profetizo que entenderás por qué viviste ciertas batallas, por qué pasaste por temporadas de oscuridad y por qué hubo caminos que se cerraron antes de tiempo. Declaro que todo lo vivido se transforma en sabiduría, en fortaleza y en un diseño divino que te impulsará hacia adelante. Establezco que lo que parecía un retroceso era en realidad una preparación, que lo que parecía pérdida era protección y que lo que parecía silencio era construcción interior. Profetizo que entras en un tiempo donde verás con tus propios ojos el cumplimiento de promesas que creías olvidadas. En esta etapa de la oración, anuncio que la presencia del Omnipotente rodea cada aspecto de tu vida con un cerco tan poderoso que ningún ataque espiritual podrá cruzarlo. Rompo toda influencia oscura que haya intentado quedarse cerca de ti. Cancelo todo espíritu de temor, de confusión, de enfermedad, de división o de destrucción. Declaro que pierden autoridad y desaparecen de tu entorno. Establezco que tu hogar, tus pasos, tus noches, tu salud y tu mente quedan completamente cubiertos por la sombra del Altísimo. Profetizo que vives bajo un blindaje espiritual impenetrable. Proclamo que tu fe se enciende como una llama viva que ya no se apaga con el viento del desánimo ni con el miedo a fallar. Declaro que caminas con una confianza renovada, con una convicción profunda y con una valentía que nace del Espíritu de Dios y no de tus fuerzas humanas. Establezco que tu vida espiritual experimenta crecimiento real, auténtico, constante. Profetizo que tu relación con Dios se fortalecerá día tras día, que escucharás su guía con mayor claridad y que su presencia será evidente incluso en los detalles cotidianos. A medida que esta oración avanza hacia su culminación, anuncio que tus lágrimas pasadas son recogidas por Dios y transformadas en respuestas, puertas abiertas, sanidad y fortaleza. Declaro que ningún dolor vivido será desperdiciado. Profetizo que cada herida se convertirá en testimonio, cada caída en aprendizaje, cada pérdida en restitución y cada batalla en victoria. Establezco un manto de esperanza sobre tu espíritu, una esperanza que no depende de lo que ves, sino de lo que Dios está haciendo invisiblemente dentro de ti. Proclamo que el Salmo 91 se convierte en el escudo real de tu vida, que te cubra, que te sostenga, que te defienda, que te acompañe, que te fortalezca, que te proteja. Establezco que esta palabra queda sellada en tu espíritu, en tu casa, en tu familia y en tu futuro. Profetizo que no caminarás solo jamás, porque el Altísimo irá delante de ti, detrás de ti, a tu lado y sobre tu cabeza. Declaro que su sombra será tu refugio y su mano será tu guía en todo momento. Y ahora cierro esta oración recordándote una verdad eterna. Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Dios nunca falla. Dios nunca llega tarde. Dios nunca pierde una batalla. Y Dios nunca dejará de cubrirte bajo la sombra de su amor. Dale a like y suscríbete para seguir recibiendo la palabra y la bendición de Dios cada día.